Un anciano con Alzheimer rescata a un pitbull que sufría en las calles, y lo que el perro hizo después dejó a todos en shock. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol se escondía tras los edificios antiguos de Salamanca, tiñendo de dorado las fachadas de piedra arenisca que caracterizaban la histórica ciudad castellana. En las afueras, donde las construcciones modernas comenzaban a mezclarse con el campo, se encontraba una modesta casa de una sola planta. Allí, ajeno al bullicio de estudiantes universitarios y turistas que llenaban el centro, vivía don Esteban Mendoza, un hombre de 78 años cuya existencia transcurría entre silencios y recuerdos fragmentados. Aquella tarde de octubre, como tantas otras, Esteban se sentó en su viejo sillón de cuero agrietado frente a la ventana. Sus manos, marcadas por el paso del tiempo y un leve temblor, sostenían una fotografía desgastada donde el rostro sonriente de Carmen, su difunta esposa, le devolvía una mirada que él luchaba por recordar con claridad. «¿Desayuné hoy?», murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño mientras intentaba organizar la cronología de su día. El Alzheimer diagnosticado 3 años atrás avanzaba inexorablemente, robándole pedazos de su historia, desdibujando los contornos de su identidad. La casa, ordenada pero con el inevitable polvo que se acumula donde falta una presencia femenina, parecía demasiado grande para un hombre solo. Sobre la repisa, junto a varios frascos de medicamentos cuidadosamente alineados, reposaba el calendario donde su vecina Pilar le marcaba con círculos rojos los días que debía visitar al médico. Hoy no había círculo, lo que significaba que podía quedarse en casa, protegido de un mundo que cada vez le resultaba más confuso y amenazador. Se levantó con dificultad apoyándose en el bastón que raramente usaba cuando alguien podía verlo. Cuestión de orgullo, decía él, y se dirigió a la cocina. La rutina era su salvavidas. Desayuno a las 8, medicación a las 9, almuerzo a la 1, siesta, merienda a las 5, cena temprana y televisión hasta quedarse dormido. Los días se sucedían idénticos, medidos en pequeñas victorias. Recordar tomar sus pastillas, no quemarse mientras preparaba un té, reconocer a Pilar cuando venía a visitarlo 3 veces por semana. Carmen siempre decía que yo era un desastre en la cocina. Sonrió mientras abría la nevera casi vacía. Sabía quién era Carmen, recordaba haberla amado profundamente, pero los detalles se desdibujaban. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su partida? A veces le parecían siglos, otras tenía la impresión de que acababa de salir a comprar y regresaría en cualquier momento. El cielo comenzó a oscurecerse. Nubes grises se arremolinaban sobre Salamanca, presagiando una de esas tormentas otoñales que transformaban las calles empedradas en riachuelos brillantes. Esteban miró por la ventana, observando cómo el viento hacía danzar las hojas caídas en su pequeño jardín descuidado. Le gustaba la lluvia, tenía algo reconfortante, como si el mundo entero se detuviera para escuchar su melodía. Las primeras gotas comenzaron a golpear contra los cristales cuando lo escuchó, un sonido áspero, como de uñas raspando madera. Al principio pensó que sería una rama rozando la puerta, pero el sonido continuó, rítmico y deliberado. Dudó un momento, debatiéndose entre la curiosidad y el recelo natural de quien vive solo. Finalmente, armado con su bastón, se acercó lentamente a la entrada. El sonido provenía del portón exterior, a unos metros de la puerta principal. La lluvia arreciaba, formando ya pequeños charcos en el camino de baldosas desiguales que dividía su jardín. «¿Quién anda ahí?», preguntó, sintiendo cómo su voz sonaba más firme de lo que él mismo se sentía. El sonido cesó momentáneamente, solo para ser reemplazado por un leve gemido. Con mano temblorosa, Esteban descorrió el pestillo y entreabrió la puerta, protegiéndose parcialmente tras ella. Allí, empapado por la lluvia y temblando visiblemente, se encontraba un perro de considerable tamaño. Su pelaje marrón oscuro estaba apelmazado por el agua y el barro, dejando entrever costillas prominentes bajo la piel. Pero lo que más impactó a Esteban fueron los ojos del animal. Ambarinos, profundos y cansados, reflejaban una historia de sufrimiento
que el anciano reconoció inmediatamente, como si mirara un espejo oscuro de su propia soledad. El perro, un pitbull adulto con cicatrices visibles en el hocico y una oreja parcialmente desgarrada, no ladró ni mostró agresividad alguna. Simplemente permaneció ahí, mirando al anciano con lo que parecía una mezcla de cautela y esperanza. «Estás hecho un desastre, amigo», murmuró Esteban, reconociendo en aquellas heridas las marcas de una vida difícil. La lluvia caía ahora con fuerza, formando una cortina gris que aislaba aún más la pequeña casa del resto del mundo. Esteban dudó solo un instante. Quizás fue la soledad acumulada durante años, o tal vez un instinto protector que creía olvidado, pero algo dentro de él se removió. «Ven, entra antes de que nos ahoguemos los dos», dijo, abriendo completamente la puerta. Para su sorpresa, el perro no se precipitó dentro. Con cautela, como si temiera que la invitación fuera retirada en cualquier momento, avanzó lentamente, deteniéndose a cada paso para asegurarse de que era bienvenido. Era evidente que también él cargaba con las cicatrices invisibles de la desconfianza. Una vez dentro, el animal permaneció quieto en el recibidor, goteando agua sobre las baldosas descoloridas, aparentemente consciente de no querer causar más molestias de las necesarias. «Espera aquí», le indicó Esteban, como si el perro pudiera entenderle perfectamente. Se dirigió al pequeño cuarto de baño y regresó con una toalla vieja. Con movimientos torpes pero cuidadosos, comenzó a secar al animal, descubriendo más cicatrices bajo el pelaje húmedo. El perro se dejó hacer, cerrando los ojos ocasionalmente cuando las manos del anciano encontraban un punto cómodo detrás de las orejas. «Debe hacer tiempo que no comes bien», murmuró Esteban, notando cómo cada costilla era visible bajo la piel. «Yo tampoco soy un gran cocinero, pero algo encontraremos». En la cocina, rebuscó entre los pocos alimentos que tenía. Encontró un trozo de pollo asado del día anterior y lo dispuso en un plato, añadiendo un puñado de arroz frío. No era mucho, pero sería mejor que nada. Llenó otro plato con agua y los colocó ambos en el suelo. El perro observó la comida y luego miró a Esteban, como pidiendo permiso. «Adelante, es para ti», le animó el anciano. Solo entonces el animal se acercó y comenzó a comer, con una mezcla de hambre contenida y modales sorprendentes para alguien que claramente había pasado privaciones. No devoró la comida frenéticamente como Esteban esperaba, sino que comió con una dignidad casi humana, como agradeciendo cada bocado. Mientras observaba al perro comer, un nombre surgió en la mente del anciano. «Héctor», dijo en voz alta. «Eres un Héctor, un nombre fuerte para un perro fuerte». El animal levantó la cabeza al escuchar el nombre, como si lo reconociera o lo aceptara. Aquella noche, por primera vez en años, Esteban no cenó solo, y aunque no lo sabía entonces, aquel encuentro bajo la lluvia cambiaría el curso de sus días más de lo que podía imaginar. La primera noche de Héctor en casa de Esteban transcurrió con una extraña armonía. El anciano, acostumbrado a dormir en un silencio absoluto, solo interrumpido por el ocasional crujido de la vieja estructura de madera, encontró sorprendentemente reconfortante el sonido de la respiración acompasada del perro, que había decidido acomodarse junto a su cama, sobre la alfombra desgastada que Carmen había comprado en Granada durante su luna de miel. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, Esteban se despertó desorientado, como solía ocurrirle últimamente. Durante un instante confuso, no recordó dónde estaba ni qué día era. Entonces, un hocico húmedo tocó suavemente su mano colgante y la realidad volvió a enfocarse. Estaba en su casa de Salamanca, era martes o miércoles, y tenía un nuevo compañero. «Buenos días, Héctor», murmuró sorprendido de recordar el nombre que había dado al animal la noche anterior. A veces, los nombres recientes se evaporaban de su mente, mientras que podía recitar perfectamente los nombres de sus compañeros de escuela primaria 70 años atrás. Se incorporó lentamente, luchando contra la rigidez matutina de sus articulaciones. Héctor se levantó también, estirándose y observándolo con una atención que resultaba casi inquietante. «Hoy pareces mejor», comentó Esteban, notando que el pelaje del perro, aunque todavía sucio y desaliñado, se había secado completamente.
Después del desayuno, veremos qué podemos hacer con esas heridas. Realizó su ritual matutino con la meticulosidad de quien sabe que cualquier alteración en la rutina puede desencadenar confusión. Lavarse la cara, cepillarse los dientes, vestirse con ropa limpia, pantalones grises, camisa azul claro, jersey beige, todo bajo la mirada atenta de Héctor, que parecía estudiar cada uno de sus movimientos. En la cocina, Esteban preparó café para sí mismo y ofreció al perro los restos de un pan duro remojado en leche, prometiéndole en voz baja que comprarían comida adecuada más tarde. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo extraordinario. Recordaba perfectamente lo sucedido la noche anterior. Los detalles permanecían claros en su mente. La lluvia, el rasguño en la puerta, los ojos ambarinos del animal. Para alguien que a menudo olvidaba si había tomado sus medicinas minutos después de hacerlo, esta nitidez resultaba asombrosa. «Debe ser la compañía», murmuró para sí mismo, observando cómo Héctor lamía el plato hasta dejarlo reluciente. Dicen que tener con quien hablar ayuda a la memoria. Después del desayuno, Esteban decidió que ambos necesitaban salir. Tenía que comprar algunas provisiones y además sentía una energía renovada, un propósito que había estado ausente durante demasiado tiempo. Buscó en el cajón de la entrada y encontró una vieja correa que había pertenecido a Duque, el labrador que Carmen y él habían tenido durante los primeros años de su matrimonio, antes de que los hijos llegaran y la vida se complicara. «No sé si te gustará esto», dijo mostrándole la correa a Héctor, «pero las normas son las normas y no quiero problemas con nadie». Para su sorpresa, el perro se acercó mansamente y permitió que le colocara el collar y la correa sin protestar. Había en sus actos una dignidad y una inteligencia que Esteban no había visto en ningún otro animal. El pequeño supermercado del barrio quedaba a unos 10 minutos a pie. Esteban caminaba lentamente, apoyándose en su bastón, mientras Héctor se adaptaba pacientemente a su ritmo, sin tirar de la correa. Los vecinos con los que se cruzaban observaban al dúo con una mezcla de curiosidad y recelo. No era habitual ver a don Esteban, el viudo solitario de la casa del final de la calle, acompañado, y menos por un perro de aspecto tan imponente. «Don Esteban, ¿y ese perro?», preguntó Dolores, la dueña de la panadería, desde el umbral de su tienda. «Se llama Héctor», respondió simplemente, con una seguridad que hacía tiempo no sentía. «Ha venido a quedarse». En el supermercado, tuvo que dejar a Héctor atado fuera, prometiéndole que volvería pronto. El animal se sentó pacientemente, ignorando las miradas preocupadas de quienes pasaban cerca. Esteban compró lo básico, algo de carne, verduras, pan y, por supuesto, comida para perros. Al pagar, se dio cuenta de que hacía semanas que no hacía una compra tan completa. Últimamente, se limitaba a adquirir lo mínimo indispensable, como si el esfuerzo de planificar más allá de un día o dos fuera excesivo. Al salir, encontró a Héctor exactamente donde lo había dejado, pero no estaba solo. Pilar, su vecina y la persona que más pendiente estaba de él en todo el barrio, estaba agachada junto al perro, examinando con gesto preocupado las cicatrices de su hocico. «Esteban, ¿de dónde has sacado este perro?», preguntó ella al verlo. «Él me encontró a mí», respondió sorprendido nuevamente por la claridad con que recordaba los acontecimientos. «Anoche, durante la tormenta». Pilar se incorporó, ajustándose el chal sobre los hombros. Era una mujer de unos 70 años, viuda como él, pero con una energía inagotable que dedicaba a cuidar de sus nietos y a vigilar discretamente a los vecinos más vulnerables, como Esteban. «Es un pitbull», dijo ella, como si eso explicara todo. «Estas razas pueden ser peligrosas». «Héctor no es peligroso», replicó Esteban con firmeza. «Ha sufrido, eso es todo, como todos». Pilar lo miró con una mezcla de preocupación y sorpresa. No estaba acostumbrada a que Esteban mostrara tanta determinación. Normalmente, aceptaba sus sugerencias con una pasividad que ella atribuía a su enfermedad y a la soledad. «Deberías llevarlo al veterinario», dijo finalmente, cambiando de enfoque. «Tiene heridas que necesitan atención y quién sabe qué enfermedades puede tener». Esteban asintió, reconociendo la sensatez del consejo. «Lo haré esta tarde», prometió.
Durante el camino de regreso, notó que se sentía diferente, más alerta, más presente. Las calles del barrio, que a veces le resultaban confusas o irreconocibles, ahora le parecían familiares. Saludó a don Felipe, el quiosquero, por su nombre, algo que no había podido hacer en las últimas semanas. En casa, mientras desempaquetaba la compra, Esteban reflexionó sobre este cambio sutil pero significativo. El diagnóstico de Alzheimer había llegado como una sentencia. El médico había sido claro respecto a la progresión inevitable de la enfermedad, la pérdida gradual de memoria, la confusión creciente, la dependencia final. Desde entonces, Esteban se había resignado a un deterioro constante, aceptando cada nuevo olvido como una confirmación de su destino. Pero hoy se sentía diferente. La presencia de Héctor parecía anclarle al presente, darle un propósito inmediato que trascendía las brumas de la enfermedad. «Necesitamos limpiarte esas heridas», dijo, dirigiéndose al perro que observaba con atención cada uno de sus movimientos. En el cuarto de baño, humedeció una toalla limpia y comenzó a lavar cuidadosamente las cicatrices visibles en el hocico y las patas del animal. Héctor se dejó hacer con una paciencia sorprendente, apenas emitiendo un leve gemido cuando Esteban tocaba algún punto particularmente sensible. Mientras trabajaba, el anciano hablaba en voz baja, casi para sí mismo. «Carmen era enfermera, ¿sabes? Sabría exactamente qué hacer contigo. Siempre decía que yo era demasiado brusco para cuidar heridas». Y así, sin darse cuenta, comenzó a hablar de Carmen, de cómo se habían conocido en una verbena de San Juan en Valladolid, de sus años juntos, de los 2 hijos que habían criado y que ahora vivían lejos, demasiado ocupados con sus propias vidas para visitar a un padre que a veces no los reconocía. Héctor escuchaba, sus ojos ambarinos fijos en Esteban, como si entendiera cada palabra, y quizás lo hacía a su manera. «Esta tarde iremos al veterinario», concluyó acariciando la cabeza del perro, «y después, si todo va bien, tal vez podamos pasar por el parque. Hace mucho que no voy, pero supongo que a ti te gustará». Era una promesa simple, pero representaba algo profundo, un plan para el futuro, un motivo para seguir avanzando. Y para un hombre que había estado hundiéndose lentamente en las arenas movedizas del olvido, esa simple promesa brillaba como un faro en la niebla. La visita al veterinario fue reveladora en más de un sentido. La clínica veterinaria del Dr. García se encontraba en una calle tranquila cerca del casco histórico de Salamanca. Esteban nunca había estado allí, pero Pilar le había anotado la dirección en un papel que guardó cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta. «Buenos días», saludó una joven recepcionista cuando entraron. «¿En qué podemos ayudarles?». Esteban explicó la situación con una claridad que le sorprendió a él mismo. Cómo había encontrado a Héctor la noche anterior, las cicatrices, su estado de desnutrición. Mientras hablaba, notó que la recepcionista observaba al perro con una expresión que oscilaba entre la compasión y el reconocimiento. «¿Ocurre algo?», preguntó finalmente. La joven pareció dudar un momento antes de responder. «Es solo que creo que reconozco a este perro. El doctor García les explicará mejor. Pasen por aquí, por favor». El doctor García resultó ser un hombre de mediana edad, con una barba canosa y unas gafas de montura metálica. Saludó a Esteban con calidez y se agachó para examinar a Héctor, quien, fiel a su comportamiento, permitió la inspección sin resistencia. «Estas cicatrices no son accidentales», comentó el veterinario, mientras examinaba meticulosamente al animal. «Son consistentes con las heridas que vemos en perros utilizados en peleas ilegales». Esteban sintió un nudo en el estómago. «¿Peleas de perros? Eso es terrible». El doctor asintió gravemente. «Lo es, y me temo que reconozco a este perro en particular. Hace aproximadamente un año, la policía desmanteló un criadero ilegal en las afueras de Ávila, donde se entrenaban perros para pelear. Varios fueron rescatados y traídos aquí para su rehabilitación antes de ser dados en adopción. Este chico era uno de ellos. Lo llamábamos Valiente. Yo le he puesto Héctor», murmuró Esteban procesando la información. «Héctor», repitió el veterinario, acariciando al perro. «Un nombre igualmente apropiado.
Escapó del refugio donde lo habíamos colocado, poco antes de su adopción programada. Lo buscamos durante semanas, pero nunca lo encontramos. Es sorprendente que haya sobrevivido tanto tiempo por su cuenta y más aún que te haya elegido a ti. Tras un examen exhaustivo, el doctor García determinó que, aparte de la desnutrición y algunas heridas antiguas que habían cicatrizado mal, Héctor estaba en un estado de salud sorprendentemente bueno. Le aplicó algunas vacunas pendientes, le dio medicación para parásitos internos y recomendó un régimen alimenticio específico para ayudarle a recuperar el peso perdido. «Has tenido mucha suerte de encontrarlo», comentó mientras redactaba su informe. «O quizás él ha tenido suerte de encontrarte a ti. Los perros que han pasado por situaciones traumáticas, como las peleas, desarrollan una sensibilidad especial. Pueden detectar vulnerabilidades y necesidades en los humanos de una manera casi sobrenatural». Esteban asintió, pensando en cómo Héctor parecía entender perfectamente sus momentos de confusión o ansiedad. «¿Piensas quedártelo?», preguntó el veterinario. La pregunta tomó a Esteban por sorpresa. No había considerado realmente otras opciones desde que Héctor apareció en su puerta. «Sí», respondió con firmeza, «si él quiere quedarse conmigo». El doctor García sonrió. «Por su comportamiento diría que ya ha tomado esa decisión, pero debo advertirte. Un perro como Héctor no es una responsabilidad menor. Necesitará atención, ejercicio regular, alimentación adecuada, y dada su historia, podría tener reacciones impredecibles en ciertas situaciones. Yo también tengo mis propias reacciones impredecibles», respondió Esteban, tocando ligeramente su sien. «Tengo Alzheimer. A veces olvido cosas, me confundo, pero desde que Héctor llegó, me siento más centrado, más presente. Es como si me ayudara a mantener los pies en la tierra». El veterinario lo miró con interés renovado. «Eso tiene sentido. Hay estudios que sugieren que los perros pueden ayudar a pacientes con demencia y Alzheimer. Proporcionan estimulación sensorial, rutina, compañía. Incluso pueden detectar cambios en el estado de ánimo o episodios de agitación antes de que ocurran». Cuando salieron de la clínica con una bolsa de medicamentos y comida especial para Héctor, Esteban se sentía ligero, casi eufórico. Por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito claro: cuidar de este ser que, de alguna manera inexplicable, también parecía estar cuidando de él. Decidieron dar un paseo por el parque antes de regresar a casa. Era un día claro de otoño, con el sol iluminando las hojas doradas y rojizas de los árboles. Salamanca resplandecía bajo aquella luz especial que hacía que la piedra arenisca de sus edificios históricos pareciera casi incandescente. El parque de los jesuitas estaba tranquilo a esa hora. Algunas madres con niños pequeños ocupaban la zona de juegos y varios jubilados leían periódicos en los bancos. Esteban encontró un lugar apartado y se sentó, liberando a Héctor de la correa para que pudiera explorar los alrededores. «No te alejes demasiado», le advirtió. Para su sorpresa, Héctor no salió corriendo como habría esperado de un perro que había pasado tanto tiempo encerrado o en las calles. En cambio, permaneció cerca, olfateando con interés el césped y los arbustos, pero siempre manteniendo un ojo vigilante sobre Esteban. Mientras observaba al perro, Esteban reflexionó sobre la extraña sincronía de su encuentro. Dos seres dañados por la vida, cada uno a su manera, encontrándose en el momento preciso en que ambos necesitaban a alguien. ¿Era posible que un animal pudiera entender tan profundamente las necesidades humanas? O quizás era él quien proyectaba sus propias esperanzas y miedos en aquellos ojos ambarinos que lo miraban con tanta atención. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una pelota de tenis que rodó hasta detenerse junto a sus pies. Un instante después, una niña de unos 7 años apareció, deteniéndose abruptamente al ver a Héctor. «No tengas miedo», dijo Esteban, recogiendo la pelota. «Héctor es un buen chico». La niña miró al perro con una mezcla de cautela y curiosidad. «Es muy grande», observó. «Sí que lo es», asintió Esteban. «Pero a veces las cosas grandes pueden ser muy amables. ¿Verdad, Héctor?». Como si entendiera perfectamente la conversación, el perro se sentó tranquilamente, manteniendo una distancia respetuosa de la niña. «Puedes acariciarlo si quieres», ofreció Esteban,
Solo acércate despacio y deja que te huela primero. La pequeña dudó un momento, pero finalmente se acercó con la mano extendida. Héctor la olfateó brevemente y luego inclinó la cabeza, invitándola a acariciarlo. Cuando la niña pasó sus dedos por el pelaje marrón, una sonrisa iluminó su rostro. «¡Lucía!», llamó una mujer desde cierta distancia, con evidente preocupación al ver a su hija cerca de un perro de aspecto tan imponente. «¡Mamá, mira! ¡Es muy suave!», exclamó la niña, ignorando el tono de alarma. La madre se acercó rápidamente, disculpándose con Esteban mientras tomaba a su hija de la mano. «Lo siento, espero que no haya molestado». «En absoluto», respondió él con una sonrisa. «Creo que se han caído bien mutuamente». Después de una breve conversación durante la cual Esteban explicó brevemente la historia de Héctor, omitiendo las partes más duras sobre las peleas, la mujer pareció relajarse. Su hija insistió en jugar un poco más con el perro, lanzándole la pelota que, para sorpresa de todos, Héctor traía obedientemente de vuelta. «Nunca había visto a un pitbull tan dócil», comentó la madre cuando finalmente se despidieron. «Ha tenido una vida difícil», respondió Esteban. «Supongo que eso le ha enseñado a valorar la amabilidad cuando la encuentra». De regreso a casa, Esteban se sentía renovado. El intercambio con la niña y su madre había sido breve, pero significativo. Durante años, desde que Carmen falleció y su enfermedad comenzó a manifestarse, había ido retirándose gradualmente del contacto social, temeroso de los olvidos embarazosos, de no reconocer caras familiares, de perderse en medio de una conversación. Hoy, sin embargo, había mantenido una interacción normal, incluso agradable, y todo gracias a Héctor. En casa, preparó la cena para ambos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones del veterinario para la comida de Héctor. Mientras comían cada uno en su rincón de la cocina, Esteban habló en voz alta, como había empezado a hacer habitualmente. «Sabes, Héctor, el doctor García dijo que me elegiste. Me pregunto por qué. Hay personas más fuertes, más sanas, con casas más grandes y jardines donde podrías correr. ¿Por qué un viejo olvidadizo como yo?» Héctor levantó la cabeza de su plato y miró directamente a Esteban, con esa intensidad que parecía trascender la barrera entre especies. Luego, como si hubiera entendido perfectamente la pregunta, se levantó, se acercó al anciano y apoyó suavemente la cabeza en su rodilla. El gesto fue tan inesperado, tan lleno de lo que solo podía interpretarse como afecto, que Esteban sintió un nudo en la garganta. Puso una mano en la cabeza del perro y la acarició lentamente. «Gracias», murmuró, sin saber exactamente por qué daba las gracias, pero sintiendo que era lo adecuado. Esa noche, mientras ambos se preparaban para dormir, Esteban se dio cuenta de que había tomado todas sus medicinas a la hora correcta. Había comido 3 veces al día y, lo más sorprendente, recordaba con claridad los eventos del día: el paseo por el parque, la conversación con la niña y su madre, las recomendaciones del veterinario. Todo permanecía nítido en su mente. «Creo que eres bueno para mí, Héctor», susurró en la oscuridad, mientras el perro se acomodaba en la alfombra junto a su cama. «Y espero ser bueno para ti también». Las semanas siguientes trajeron una transformación notable, tanto en la casa como en la vida de Esteban. La rutina, antes solitaria y a veces confusa, adquirió un nuevo ritmo dictado por las necesidades compartidas. Cada mañana comenzaba con el suave roce del hocico de Héctor en su mano, un despertador vivo y cálido que nunca fallaba. Los paseos diarios por el parque se convirtieron en el eje central de sus días. Al principio fueron cortos, adaptados al paso lento de Esteban, pero gradualmente se fueron alargando a medida que ambos ganaban resistencia. Héctor, que ya había recuperado algo de peso gracias a la alimentación regular, mostraba una vitalidad creciente, aunque nunca perdía de vista a su compañero humano. La presencia del perro no solo había alterado la rutina física de Esteban, sino también su vida social. Las personas que antes apenas lo saludaban con un gesto distante, ahora se detenían a conversar, intrigadas por el imponente animal que lo acompañaba. La historia de cómo Héctor había aparecido bajo la lluvia se convirtió en una especie de leyenda local, enriqueciéndose con cada nueva narración.
Lucía, la niña del parque, y su madre, Ana, se habían convertido en compañeras habituales de sus paseos vespertinos. La pequeña había desarrollado un cariño especial por Héctor y el sentimiento parecía ser mutuo. El perro, normalmente reservado con los extraños, se mostraba particularmente paciente con la niña, permitiéndole incluso adornarlo con coronas de margaritas que ella tejía con entusiasmo infantil. «Es sorprendente lo bien que se lleva con Lucía», comentó Ana una tarde, mientras observaban a la niña jugar con Héctor bajo un castaño. Considerando su pasado, Esteban asintió, comprendiendo la preocupación implícita en sus palabras. El doctor García les había explicado detalladamente la historia de Héctor durante su segunda visita a la clínica. El perro había sido criado específicamente para peleas, sometido a un régimen brutal destinado a convertirlo en una máquina de combate. El hecho de que hubiera conservado su capacidad de confiar en los humanos después de tal experiencia rozaba lo milagroso. «Creo que los perros, como las personas, pueden elegir qué parte de su pasado define su futuro», respondió finalmente. Héctor eligió olvidar el odio. Ana lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eso es muy profundo, don Esteban». Él sonrió levemente. «Cuando llegas a mi edad, y especialmente con mi condición, aprendes a valorar el presente. Es lo único que realmente tenemos». Lo que no le contó a Ana fue cómo Héctor parecía haber desarrollado una sensibilidad especial para detectar sus momentos de confusión o desorientación. En varias ocasiones, cuando Esteban se encontraba perdido en su propia casa, olvidando dónde había guardado algo o incluso qué día era, el perro aparecía a su lado, guiándolo suavemente con pequeños toques de su hocico o simplemente permaneciendo cerca, como un ancla a la realidad. Una mañana particularmente mala, Esteban se despertó sin reconocer su dormitorio. El pánico lo invadió, esa terrible sensación de estar perdido en un lugar que debería resultarle familiar. Héctor, percibiendo su agitación, saltó sobre la cama, algo que normalmente no se le permitía, y se tumbó parcialmente sobre él, su peso cálido y sólido actuando como un bálsamo inmediato. El contacto físico, la respiración rítmica del animal contra su pecho, poco a poco lo devolvieron al presente. Cuando la niebla mental finalmente se disipó, Esteban encontró sus dedos enredados en el pelaje de Héctor, que lo miraba con esos ojos que parecían comprenderlo todo. «Gracias», había murmurado con la voz quebrada por la emoción. «No sé qué haría sin ti». Ahora, mientras observaba a Héctor jugar con Lucía, Esteban reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en apenas un mes. No solo se sentía más estable mentalmente, sino que también había recuperado algo de su interés por el mundo. Había desempolvado viejos libros de historia, su pasión antes de la jubilación como profesor de instituto. Incluso había retomado el hábito de escuchar música clásica, algo que había abandonado tras la partida de Carmen, como si el placer fuera una traición a su ausencia. «Don Esteban, ¿está bien?». La voz de Ana lo sacó de sus pensamientos. «Sí, solo estaba recordando», respondió sorprendido de que, por una vez, los recuerdos no fueran dolorosos ni confusos. El regreso a casa después del paseo fue tranquilo. El atardecer de Salamanca bañaba las antiguas piedras de la ciudad con una luz dorada que siempre le había parecido mágica. Héctor caminaba a su lado, atento pero relajado, perfectamente sincronizado con su ritmo. Ocasionalmente, el perro se detenía para olfatear algo interesante o intercambiar miradas curiosas con otros perros, pero nunca se alejaba demasiado. Al girar la esquina de su calle, Esteban vio un coche desconocido aparcado frente a su casa. Se detuvo sintiendo una punzada de ansiedad. Las visitas inesperadas raramente traían buenas noticias, especialmente a su edad. «Vamos, Héctor», murmuró, apretando ligeramente la correa. «Veamos de qué se trata». Al acercarse, la puerta del coche se abrió y un hombre de mediana edad salió de él. Esteban tardó unos segundos en reconocerlo y cuando lo hizo, sintió que su corazón daba un vuelco. «¿Miguel?», preguntó inseguro. «Hola, papá», respondió el hombre acercándose con una sonrisa tensa. «Pilar me llamó, dijo que debería venir a verte». Miguel, su hijo mayor, vivía en Barcelona con su familia.
La última vez que lo había visitado fue... Esteban frunció el ceño, intentando ubicar el recuerdo. ¿Navidad? ¿El año anterior? Las fechas se desdibujaban en su mente. No te esperaba, dijo finalmente, consciente de la incomodidad que flotaba entre ellos. Ya, bueno, Pilar me contó que habías adoptado un perro, explicó Miguel mirando a Héctor con evidente recelo. Un pitbull específicamente. Estaba preocupada. Esteban sintió una oleada de irritación. Sabía que Pilar tenía buenas intenciones, pero no le gustaba que hubiera contactado a su hijo a sus espaldas. Héctor no es peligroso, afirmó con firmeza. Miguel levantó las manos en un gesto apaciguador. No he dicho que lo sea, papá. Solo que, bueno, dado tu estado, quizás un perro tan grande no sea la mejor idea. Mi estado, repitió Esteban, pronunciando cada sílaba como si fuera un sabor amargo en su boca. Mi estado ha mejorado considerablemente desde que Héctor llegó. Puedo recordar cosas, mantener conversaciones, seguir una rutina. Pregúntale a Ana o al doctor García de la clínica veterinaria, incluso a Pilar, ya que confías tanto en ella. La dureza en su tono sorprendió a ambos. Durante años, Esteban había asumido un papel cada vez más pasivo frente a su familia, aceptando sus decisiones con la resignación de quien se sabe enfermo y dependiente. Pero ahora, con Héctor firmemente sentado a su lado, sintió una determinación que creía perdida. Miguel pareció desconcertado ante esta versión de su padre. Papá, solo estamos preocupados. Vivir solo, con tu condición. No estoy solo, le interrumpió Esteban. Y mi condición, como tú la llamas, no me impide tomar decisiones sobre mi propia vida. No todavía, al menos. Se produjo un silencio tenso que finalmente fue roto por un suspiro cansado de Miguel. ¿Podemos hablar dentro, por favor? Ha sido un viaje largo y todavía tengo que encontrar hotel. Esteban asintió, dirigiéndose hacia la puerta. Héctor lo siguió, manteniendo una distancia respetuosa pero vigilante del recién llegado. Una vez dentro, mientras preparaba café para su hijo y se movía por la cocina, con una seguridad que Miguel no había visto en años, Esteban explicó detalladamente cómo Héctor había llegado a su vida. Le habló del diagnóstico del veterinario, de los paseos diarios, de los pequeños momentos en que el perro había demostrado una intuición casi sobrenatural para ayudarlo durante sus episodios de confusión. Es como si pudiera sentir cuando estoy perdiendo el hilo, explicó sirviendo el café. Se queda a mi lado, me toca con el hocico, me guía de vuelta a la realidad. Miguel escuchaba con una expresión que oscilaba entre el escepticismo y la sorpresa. Suena como uno de esos perros de asistencia, comentó finalmente. Exactamente, asintió Esteban, animado por el primer atisbo de comprensión. El doctor García dice que algunos perros tienen una capacidad natural para esto, aunque no hayan sido entrenados específicamente, y Héctor parece tener un don especial. Mientras hablaban, el perro se había acomodado a los pies de Esteban, aparentemente dormido pero con una oreja alerta, siguiendo la conversación. Papá, entiendo que te haya ayudado, dijo Miguel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero un perro no es la solución a largo plazo. El Alzheimer es progresivo, lo sabes. Llegará un momento en que no podrás cuidarte a ti mismo, mucho menos a un animal. Esteban asintió lentamente. Lo sé, pero ese momento no ha llegado todavía, y hasta que llegue, Héctor y yo nos las arreglaremos. La determinación en su voz era inequívoca. Miguel, que había venido preparado para encontrar a un padre debilitado, al que podría convencer fácilmente de la insensatez de tener un perro potencialmente peligroso, se encontró frente a un hombre diferente, firme, lúcido, decidido. ¿Qué dice Isabel de todo esto?, preguntó, mencionando a su hermana menor que vivía en Madrid. No lo sabe, admitió Esteban. No hemos hablado desde hace tiempo. Otro silencio. Las relaciones familiares, tensadas por la distancia y las complicaciones de la enfermedad, eran un tema delicado. Podrías quedarte aquí esta noche, ofreció finalmente Esteban. La habitación de invitados está preparada. Siempre la mantengo lista por si acaso. Miguel pareció sorprendido por la oferta, o quizás por el hecho de que su padre recordara que tenía una habitación de invitados. Gracias, papá.
creo que aceptaré. Esa noche, mientras cenaban juntos por primera vez en lo que parecían años, la conversación fluyó de manera sorprendentemente natural. Miguel, superado su recelo inicial, comenzó a notar los pequeños cambios en su padre, cómo recordaba detalles de conversaciones anteriores, cómo seguía un hilo de pensamiento sin perderse, cómo incluso bromeaba ocasionalmente con un ingenio que creía perdido. Y siempre, cerca pero discreto, estaba Héctor, como un guardián silencioso que solo intervenía cuando sentía que era necesario, acercándose a Esteban en los momentos precisos en que su memoria parecía flaquear, ofreciendo su presencia como un recordatorio constante de dónde y quién era. Más tarde, mientras Esteban se preparaba para dormir, escuchó a Miguel hablar por teléfono en el pasillo, probablemente con su esposa en Barcelona. Le llegaron fragmentos de conversación. Diferente, más presente. El perro parece realmente ayudarlo. Quizás deberíamos reconsiderar. Sonrió para sí mismo, sintiendo una mezcla de satisfacción y gratitud. Héctor, como si percibiera sus emociones, apoyó la cabeza en la cama, mirándolo con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Lo estamos logrando, amigo», murmuró Esteban, acariciando su cabeza. «Todavía tenemos mucho que demostrar, pero vamos por buen camino». El invierno llegó a Salamanca con una belleza austera. Las primeras heladas cubrieron los tejados y plazas con un brillo plateado que contrastaba con el dorado cálido de la piedra. Para Esteban, esta estación siempre había sido un desafío, incluso antes de su diagnóstico. El frío intensificaba los dolores en sus articulaciones y los días cortos tendían a oscurecer también su ánimo. Sin embargo, este año era diferente. La visita inesperada de Miguel se había convertido en un punto de inflexión en su relación familiar. Su hijo, sorprendido por la mejoría evidente en el estado mental de su padre, había regresado a Barcelona con una nueva perspectiva. Las llamadas telefónicas, antes esporádicas y tensas, ahora eran regulares y fluidas. Incluso Isabel, su hija, que siempre había sido más distante, había llamado para interesarse por ese perro milagroso del que Miguel no dejaba de hablar. Héctor se había adaptado perfectamente al ritmo invernal. Su pelaje, ahora brillante y espeso gracias a la buena alimentación, le proporcionaba protección suficiente contra el frío. Aún así, Esteban le había comprado un chaleco acolchado para los días particularmente gélidos, una extravagancia que nunca se habría permitido antes. «Te ves elegante», comentaba cada vez que se lo ponía, mientras Héctor soportaba el ritual con dignidad estoica. Sus paseos se habían acortado debido al clima, pero seguían siendo el eje central de su rutina. El Parque de los Jesuitas, ahora menos concurrido, ofrecía un espacio tranquilo donde Héctor podía correr libremente sin molestar a nadie. Ana y Lucía seguían encontrándose con ellos ocasionalmente, aunque menos frecuentemente desde que la niña había comenzado sus clases de ballet. Esteban había notado que su memoria, aunque mejorada, seguía teniendo lagunas. Había días buenos y días malos, como el doctor Martínez le había explicado durante su última revisión. Lo sorprendente era cómo estos altibajos parecían afectar también a Héctor. En los días buenos, el perro se mostraba más juguetón, más independiente. En los días malos apenas se separaba de su lado, como si entendiera que su presencia era especialmente necesaria. «Es fascinante», había comentado el doctor Martínez, un neurólogo especializado en demencias que llevaba tratando a Esteban desde su diagnóstico. «He leído estudios sobre perros que pueden detectar cambios bioquímicos en el cerebro de pacientes con epilepsia antes de una crisis. Quizás Héctor percibe algo similar en tus episodios de confusión». Fuera cual fuese la explicación, el resultado era innegable. La calidad de vida de Esteban había mejorado significativamente, tanto que el doctor había ajustado su medicación, reduciendo ligeramente la dosis de algunos fármacos cuyos efectos secundarios resultaban especialmente molestos. «No estoy diciendo que el perro esté curando tu Alzheimer», había aclarado el médico. «La enfermedad sigue ahí y seguirá progresando. Pero está claro que tu estado cognitivo actual es mejor de lo que cabría esperar según nuestra última evaluación». Una mañana de principios de diciembre,
Esteban se despertó con una sensación extraña. El lado derecho de su cuerpo se sentía pesado, entumecido. Intentó incorporarse, pero un mareo repentino lo obligó a recostarse nuevamente. Héctor, que solía dormir en su alfombra junto a la cama, ya estaba despierto, observándolo con atención inusual. «No me encuentro bien, amigo», murmuró Esteban, intentando ordenar sus pensamientos. La habitación parecía dar vueltas, y un dolor sordo pulsaba en su sien izquierda. Intentó alcanzar el teléfono en su mesita de noche, pero su brazo derecho no respondía correctamente. El pánico comenzó a apoderarse de él. Estaba teniendo un ataque cardíaco, un derrame cerebral. La posibilidad de morir solo, incapaz de pedir ayuda, era uno de sus mayores temores desde que vivía solo. Héctor, percibiendo su agitación, se acercó más. Lamió suavemente su mano inerte, como intentando despertarla, y luego sorprendentemente comenzó a ladrar. No eran los ladridos juguetones que ocasionalmente emitía durante sus paseos, sino un sonido diferente, agudo, insistente, claramente una llamada de alarma. Esteban nunca había escuchado a Héctor ladrar así. De hecho, el perro rara vez vocalizaba, algo que el doctor García había atribuido a su traumático pasado en las peleas, donde los perros más ruidosos suelen ser castigados. Los ladridos continuaron cada vez más fuertes e insistentes. A través de la bruma de malestar que nublaba su mente, Esteban comprendió lo que Héctor estaba haciendo: llamar la atención, pedir ayuda. «Buen chico», susurró, sintiendo que las palabras salían distorsionadas de su boca. «Buen chico». Pasaron minutos que parecieron horas. El ladrido incesante de Héctor reverberaba en la pequeña casa. Finalmente se escuchó el sonido de alguien golpeando fuertemente la puerta principal, seguido de una voz familiar. «Don Esteban, ¿está bien? ¡Es Pilar!». Héctor ladró aún más fuerte, corriendo hacia la puerta del dormitorio y luego regresando junto a Esteban, como intentando guiar a quien quiera que hubiera llegado. «Voy a entrar, don Esteban. Tengo la llave de emergencia», gritó Pilar. Momentos después, la puerta del dormitorio se abrió y Pilar apareció, seguida por su esposo, Julián. La expresión de ambos cambió de preocupación a alarma al ver el estado de Esteban. «Dios mío, Julián, llama a una ambulancia», exclamó Pilar, acercándose rápidamente a la cama mientras su marido sacaba el teléfono móvil. Héctor», logró articular Esteban, señalando débilmente al perro. Sí, tranquilo», le apaciguó Pilar, tomando su mano. «El perro está bien». Nos despertó con sus ladridos. Nunca lo había oído ladrar así. Pensé que algo terrible estaba pasando. Algo terrible estaba pasando, efectivamente. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Los paramédicos, eficientes y profesionales, rápidamente determinaron que Esteban estaba sufriendo un accidente cerebrovascular. Los síntomas eran claros: debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, mareos. «Ha tenido suerte», comentó uno de ellos mientras lo preparaban para el traslado. «En estos casos, cada minuto cuenta. Si hubiera pasado más tiempo hasta recibir atención…». No necesitó terminar la frase. Todos los presentes entendían la gravedad de la situación. «¿Qué pasará con el perro?», preguntó Pilar, señalando a Héctor, que observaba todo el proceso con evidente ansiedad, sin alejarse del lado de Esteban. «Puedo quedarme con él hasta que los hijos de don Esteban lleguen», ofreció Julián. «Le daré de comer y lo sacaré a pasear». Esteban, incapaz de hablar claramente, asintió con gratitud. Lo último que vio antes de que lo sacaran de la casa fue a Héctor, sentado junto a Julián, siguiendo la camilla con sus ojos ambarinos llenos de lo que solo podía interpretarse como preocupación. El Hospital Provincial de Salamanca era un edificio que combinaba secciones modernas con estructuras históricas. Esteban fue ingresado en la unidad de ictus, donde un equipo de neurólogos confirmó el diagnóstico inicial: un accidente cerebrovascular isquémico, causado por un coágulo que bloqueaba el flujo sanguíneo a una parte de su cerebro. Comenzaron el tratamiento inmediatamente. La rapidez con que había llegado al hospital jugaba a su favor, permitiendo administrar medicamentos trombolíticos que podían disolver el coágulo
antes de que el daño cerebral fuera permanente. Las primeras horas fueron confusas. Esteban flotaba entre la conciencia y un estado semicomatoso. Fragmentos de conversaciones médicas llegaban a él como a través de un túnel. Su mente, ya comprometida por el Alzheimer, luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente despertó con claridad, la luz grisácea del amanecer se filtraba por la ventana de su habitación. Una enfermera comprobaba sus constantes vitales, anotando datos en una tableta. «Buenos días, don Esteban», saludó ella al notar que había despertado. «¿Cómo se encuentra?». Intentó responder, pero las palabras salieron torpes, arrastradas. La frustración debió reflejarse en su rostro porque la enfermera le sonrió con amabilidad. «No se preocupe, es normal tener dificultad para hablar después de lo que ha pasado. Mejorará con el tiempo y la terapia». Le explicó que había sufrido un ictus, pero que el tratamiento parecía estar funcionando bien. La debilidad en su lado derecho persistiría por un tiempo, pero con rehabilitación podría recuperar gran parte de su movilidad. «Sus hijos están en camino», añadió. «La señora Pilar los contactó ayer». Esteban asintió lentamente, procesando la información. Luego, con esfuerzo, logró articular una pregunta. «Héctor». La enfermera pareció confundida momentáneamente, pero luego su rostro se iluminó con comprensión. «¿Su perro?». La señora Pilar mencionó que estaba con su esposo. «No se preocupe, están cuidando de él». Esto pareció tranquilizarlo. Cerró los ojos agotado por el esfuerzo de mantenerse consciente. Las siguientes 48 horas transcurrieron en un borrón de pruebas médicas, visitas del personal sanitario y breves periodos de lucidez. Miguel e Isabel llegaron el segundo día, visiblemente preocupados pero aliviados de encontrarlo estable. «Papá, menudo susto nos has dado», dijo Isabel, tomando su mano con delicadeza. Esteban notó que había estado llorando. «Lo siento», logró articular, su dicción ligeramente mejorada aunque todavía dificultosa. «Los médicos dicen que ese perro tuyo probablemente te salvó la vida», comentó Miguel sentado al otro lado de la cama. «Si Pilar y Julián no hubieran escuchado sus ladridos». Esteban sonrió débilmente, sintiendo una oleada de orgullo y gratitud hacia Héctor. «¿Cómo está?», preguntó con esfuerzo. Isabel y Miguel intercambiaron una mirada que Esteban no supo interpretar. «Está bien», respondió finalmente Isabel. «Julián lo está cuidando. Es un perro impresionante». Había algo en su tono que sugería que había más en esa historia, pero Esteban estaba demasiado cansado para insistir. Se dejó llevar por el sueño mientras sus hijos continuaban su vigilia silenciosa. Los días se convirtieron en semanas. La rehabilitación comenzó. Terapia del habla para recuperar la claridad en su dicción. Ejercicios físicos para fortalecer su lado derecho debilitado. El proceso era lento y a menudo frustrante, complicado además por su Alzheimer que, aunque no parecía haber empeorado significativamente tras el ictus, seguía presente, nublando su memoria y confundiendo a veces sus instrucciones. Miguel e Isabel se turnaban para estar con él. Habían reorganizado sus vidas profesionales, tomando permisos de trabajo para poder quedarse en Salamanca durante la recuperación inicial de su padre. Esteban se sentía simultáneamente agradecido y culpable por el trastorno que estaba causando en las vidas de sus hijos. Una tarde, 3 semanas después de su ingreso, mientras realizaba ejercicios de movilidad con ayuda de una terapeuta, Isabel entró en la sala de rehabilitación con una sonrisa misteriosa. «Papá, hay alguien que quiere verte», anunció. Antes de que Esteban pudiera preguntar a quién se refería, un ladrido familiar resonó en el pasillo. Su corazón dio un vuelco. Segundos después, Héctor apareció en la puerta sujeto por una correa que sostenía Miguel. «El doctor nos dio permiso especial», explicó su hijo. «Pensamos que te animaría a verlo». La reacción de Esteban fue inmediata y profunda. Lágrimas brotaron de sus ojos mientras extendía su mano izquierda, la que aún respondía con normalidad hacia el perro. Héctor, normalmente tan comedido, apenas pudo contener su entusiasmo. Tiró de la correa, acercándose a la silla de ruedas donde Esteban realizaba sus ejercicios. «Tranquilo, chico»,
advirtió Miguel, soltando ligeramente la correa para permitir que el perro se acercara, pero manteniendo cierto control. No fue necesario. Héctor, como siempre, parecía entender perfectamente la situación. Se aproximó con cuidado, olfateando delicadamente a Esteban, como evaluando su estado. Luego, con infinita suavidad, apoyó su cabeza en el regazo del anciano. «Mi héroe», logró articular Esteban, acariciando las orejas del perro con dedos temblorosos. La terapeuta, que observaba la escena con interés profesional, comentó sorprendida: «Su dicción ha mejorado de repente. Es la frase más clara que le he escuchado pronunciar desde que comenzamos las sesiones». Isabel y Miguel intercambiaron miradas significativas. No era la primera vez que notaban el efecto casi inmediato que Héctor parecía tener en el estado cognitivo de su padre. «Los médicos dicen que podrás volver a casa en una semana», anunció Isabel. «Miguel y yo hemos estado hablando. Creemos que necesitarás ayuda, al menos durante un tiempo». Esteban asintió, esperando la sugerencia inevitable de una residencia o un cuidador a tiempo completo. «He pedido un traslado temporal a la Universidad de Salamanca», continuó Isabel sorprendiéndolo. «Puedo dar mis clases aquí durante el próximo semestre mientras te recuperas. Me quedaré en casa contigo. Y yo vendré los fines de semana siempre que pueda», añadió Miguel. «Entre nosotros y Héctor estarás bien cuidado». Esteban miró a sus hijos, luego a Héctor, que seguía con la cabeza apoyada en su regazo, transmitiéndole una calma que ningún medicamento podría igualar. La emoción le impidió responder inmediatamente. Este momento, este gesto de sus hijos, significaba mucho más que una solución práctica a su situación. Era una reconciliación, un reconocimiento de que a pesar de su enfermedad, de su fragilidad recién acentuada, seguía siendo su padre, una persona que merecía estar en su hogar, con dignidad. «Gracias», dijo finalmente, con una claridad que sorprendió a todos, incluido él mismo. Isabel se acercó y lo abrazó con cuidado de no perturbar sus tubos y conexiones médicas. Miguel, menos expresivo por naturaleza, apoyó una mano en su hombro, en un gesto que comunicaba tanto como las palabras que nunca había sido bueno para encontrar. En ese momento, rodeado por su familia humana y canina, Esteban supo que, independientemente de lo que le deparara el futuro, no estaría solo para enfrentarlo. La primavera llegó a Salamanca con una explosión de vida que parecía reflejar la propia transformación de Esteban. Habían pasado 4 meses desde su accidente cerebrovascular, y aunque la recuperación había sido lenta y a veces desalentadora, los progresos eran innegables. Su brazo derecho, inicialmente inerte, ahora respondía con suficiente destreza como para sostener un tenedor o abrochar botones, pequeñas victorias que valoraba profundamente. Su habla, aunque todavía ligeramente arrastrada cuando estaba cansado, había recuperado gran parte de su fluidez gracias a las sesiones diarias de terapia. El cambio más sorprendente, sin embargo, no era físico, sino familiar. La casa que durante años había estado sumida en un silencio casi sepulcral, ahora rebosaba de vida. Isabel se había instalado en la antigua habitación de Miguel, convirtiendo el pequeño escritorio en un espacio de trabajo donde preparaba sus clases y corregía exámenes de sus estudiantes de literatura en la Universidad de Salamanca. Los fines de semana, Miguel llegaba desde Barcelona, a veces acompañado por su esposa Laura y sus 2 hijos adolescentes, llenando la casa de conversaciones, risas y ocasionales discusiones que Esteban escuchaba con un deleite secreto. Y luego estaba Héctor, el catalizador de todo este renacimiento. El perro se había adaptado perfectamente a la nueva dinámica familiar. Era protector pero no posesivo, siempre atento a Esteban sin descuidar a los demás miembros de la familia. Los nietos, inicialmente recelosos del imponente pitbull, ahora competían por el privilegio de llevarlo a pasear. Aquella mañana de abril, Esteban observaba desde la ventana de la cocina cómo Isabel y Héctor disfrutaban del sol en el pequeño jardín trasero. Su hija leía distraídamente un libro mientras el perro dormitaba a sus pies, una escena de tranquilidad doméstica que habría sido inimaginable un año atrás. «Más café, papá», ofreció Miguel, que preparaba el desayuno. Desde que había descubierto que su padre ahora seguía una rutina alimenticia estricta, cortesía de Isabel,
y sus investigaciones sobre dietas beneficiosas para pacientes con Alzheimer, se había vuelto sorprendentemente competente en la cocina durante sus visitas. «Sí, gracias», respondió Esteban, tendiendo su taza con la mano derecha, un pequeño gesto que no pasó desapercibido para Miguel, quien sonrió con aprobación. «Estás mejorando cada semana», comentó su hijo. El doctor Martínez tenía razón. La rehabilitación constante realmente marca la diferencia. Esteban asintió, aunque sabía que su mejoría no se debía únicamente a las terapias formales. La presencia constante de su familia, la rutina estructurada que Isabel había implementado con amorosa firmeza y, sobre todo, la compañía incondicional de Héctor habían sido factores igual de importantes. «He estado pensando», dijo Miguel, sentándose frente a él con su propia taza de café. «Laura y yo hemos hablado. Hay una plaza de profesor adjunto en la Universidad de Salamanca el próximo curso, en mi departamento». Esteban levantó la mirada, sorprendido. «¿Estás considerando solicitar un traslado?» Miguel asintió, con una expresión difícil de leer. «No es definitivo aún, pero sí, lo estamos considerando seriamente. Los niños están en edad de cambiar de instituto sin demasiado trauma, y Laura podría continuar con su investigación aquí». Hubo un momento de silencio mientras Esteban procesaba esta información, consciente de su importancia. Miguel había construido toda su carrera académica en Barcelona. Un traslado a Salamanca no sería una decisión tomada a la ligera. «¿Por mí?», preguntó finalmente, con una mezcla de gratitud y culpabilidad. Miguel pareció incómodo, como siempre que la conversación viraba hacia lo emocional. «En parte», admitió, «pero no solo por eso. Creo que nos haría bien a todos estar más cerca. Los chicos apenas conocen su ciudad de origen y Laura siempre ha dicho que le gustaría vivir en un lugar menos congestionado que Barcelona». Esteban asintió, comprendiendo lo no dicho, que su hijo quería estar presente, ser parte de sus últimos años, quizás compensar por el tiempo en que la distancia y las ocupaciones habían debilitado su relación. «Me gustaría eso», dijo simplemente, eludiendo sentimentalismos que sabía que incomodarían a Miguel. «Siempre que sea lo mejor para todos vosotros». La conversación fue interrumpida por Isabel, que entró seguida por Héctor. «Buenos días, tortolitos», bromeó, besando a su padre en la coronilla. «¿Estáis conspirando tan temprano?» «Miguel está considerando un puesto en la universidad aquí», informó Esteban, incapaz de contener la noticia. «No me digas, sería maravilloso», exclamó Isabel, con un entusiasmo que hizo que Miguel sacudiera la cabeza con fingida exasperación. «Todavía no es seguro», advirtió él, «así que no empecéis a planear fiestas de bienvenida todavía». La mañana transcurrió con la agradable rutina que se había establecido durante los fines de semana. Desayuno tardío, seguido de un paseo por el parque, si el tiempo lo permitía. Hoy, sin embargo, tenían un compromiso especial. El doctor García, el veterinario que había tratado inicialmente a Héctor, había organizado un evento de adopción en el refugio local y les había pedido específicamente que asistieran. «Quiere que la gente vea un caso de éxito», había explicado Isabel cuando recibieron la invitación. Un perro de pelea rehabilitado, viviendo felizmente con una familia. Esteban había aceptado de inmediato. Sentía una deuda de gratitud no solo con Héctor, sino con todos aquellos que habían hecho posible su rescate y recuperación. A media mañana, la familia completa se dirigió al refugio municipal, ubicado en las afueras de la ciudad. Era un edificio modesto, pero bien mantenido, rodeado de amplios corrales donde los perros podían ejercitarse. El evento ya estaba en pleno apogeo cuando llegaron. Familias con niños recorrían las instalaciones, observando a los posibles adoptantes, mientras voluntarios explicaban las historias y necesidades específicas de cada animal. El doctor García los recibió con evidente alegría. «La familia estrella», exclamó estrechando la mano de Esteban con verdadero afecto. «No podéis imaginar lo importante que es vuestra presencia hoy. Hay mucho prejuicio contra razas como la de Héctor, especialmente cuando tienen un pasado en peleas». Héctor, como si entendiera que era el centro de atención, se comportaba con una dignidad casi cómica, saludando con cortesía a cada persona y perro que se acercaba, mostrándose especialmente gentil con los niños que, inevitablemente,
querían acariciar al perro héroe del que todos hablaban. La historia de cómo Héctor había salvado la vida de Esteban se había convertido en una especie de leyenda local, amplificada por el boca a boca y algunos artículos en la prensa regional. El pitbull que alertó a los vecinos cuando su dueño sufrió un derrame cerebral, titulaba uno de ellos, colgado con orgullo en la pared del refugio. Mientras Esteban relataba por enésima vez la historia a un grupo de potenciales adoptantes, cada vez con mayor fluidez verbal, notó con satisfacción, observó a un hombre mayor sentado solo en un banco, apartado del bullicio general. Algo en su postura, en la forma en que observaba a los perros con una mezcla de anhelo y duda, le resultó familiar. Disculpándose del grupo, Esteban se acercó al desconocido, con Héctor siguiéndolo fielmente. «¿Le importa si me siento?», preguntó señalando el espacio libre en el banco. El hombre levantó la mirada, sorprendido. «Por supuesto, adelante», respondió, moviéndose ligeramente para hacer más espacio. Se presentaron. El hombre se llamaba Antonio, tenía 75 años y vivía solo desde que su esposa había fallecido 3 años atrás. «Mi hija insiste en que adopte un perro», explicó con cierta vergüenza. «Dice que necesito compañía, que no es bueno pasar tanto tiempo solo. Pero no sé, a mi edad, con mis achaques». Esteban sonrió, reconociendo en aquellas dudas las suyas propias de meses atrás. «Yo pensaba igual», confesó. «Y luego, este señor apareció en mi puerta una noche de tormenta». Antonio observó a Héctor con renovado interés. «Es el perro del que hablan todos, ¿verdad? El que salvó a su dueño». «Me salvó en más de un sentido», asintió Esteban. «No solo aquella mañana del ictus, me salvó de la soledad, del aislamiento. Incluso ha ayudado con mi Alzheimer, manteniéndome anclado al presente cuando mi mente intenta escapar». Se produjo un momento de silencio contemplativo. Luego, como si hubiera tomado una decisión, Antonio preguntó, «¿Cree que podría funcionar para mí? Un perro, digo». Esteban consideró la pregunta seriamente. «No todos los perros son como Héctor», respondió con honestidad. «Y no todos los humanos necesitan lo mismo. Pero creo firmemente que hay un compañero adecuado para cada persona. Solo hay que estar abierto a reconocerlo cuando aparezca». Como si quisiera subrayar sus palabras, Héctor se levantó y, para sorpresa de ambos hombres, apoyó suavemente su cabeza en la rodilla de Antonio, mirándolo con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Vaya», murmuró Antonio, acariciando tentativamente la cabeza del perro. «Parece que me está dando su aprobación. Tiene buen ojo para las personas», sonrió Esteban. «Nunca se equivoca». Ese pequeño encuentro pareció catalizar algo en Antonio. Con renovada determinación, pidió a Esteban que lo acompañara a ver a los perros disponibles para adopción. Juntos, recorrieron los caniles, deteniéndose especialmente ante los perros mayores, aquellos que, según el doctor García, tenían menos posibilidades de ser adoptados. «La gente siempre quiere cachorros», explicó el veterinario, «pero los perros adultos tienen muchas ventajas. Son más tranquilos, ya están entrenados en lo básico y a menudo se adaptan mejor a hogares más sosegados». Para el final de la visita, Antonio había conectado especialmente con una perra mestiza de unos 8 años, de pelaje blanco con manchas marrones y una expresión eternamente sonriente. Se llamaba Luna y había sido rescatada de una situación de negligencia, aunque no de abuso activo. «Es perfecta para un principiante», aseguró el doctor García, «tranquila, cariñosa, ya educada en lo básico y, lo más importante, parece haberte elegido a ti tanto como tú a ella». Efectivamente, Luna había mostrado una preferencia inmediata por Antonio, sentándose pacientemente a su lado mientras conversaba, como si ya supiera que estaba destinada a ser su compañera. Cuando finalmente llegó el momento de regresar a casa, Esteban se sentía extrañamente emocionado, como si hubiera sido testigo del inicio de una historia tan transformadora como la suya propia. «Te mantendré informado sobre Luna», prometió Antonio mientras se despedían, «y quizás podríamos quedar algún día para que nuestros perros se conozcan mejor». «Me encantaría», asintió Esteban, reconociendo el ofrecimiento de amistad subyacente y aceptándolo con gratitud. El camino de regreso a casa transcurrió en un agradable silencio. Miguel conducía.
Isabel conversaba en voz baja con Laura y los nietos dormitaban en el asiento trasero, agotados por la emoción del día. Héctor, como siempre, permanecía cerca de Esteban, su presencia cálida y sólida, una constante reconfortante. Mirando por la ventanilla, Esteban observaba el paisaje castellano desplegarse ante sus ojos. Campos de trigo joven que comenzaban a verdear bajo el sol primaveral, pueblos pequeños con sus iglesias de piedra dorada, el río Tormes serpenteando en la distancia. La belleza simple y eterna de su tierra natal. Pensó en el último año de su vida, en cómo una simple decisión, abrir la puerta a un perro empapado en una noche de tormenta, había desencadenado una serie de eventos que transformaron su existencia. De ser un anciano solitario, perdido en las brumas del Alzheimer, se había convertido en el centro de una familia reunificada, en un abuelo presente, en un compañero apreciado. Su enfermedad seguía ahí, por supuesto. Había días malos, momentos de confusión y pérdida. El ictus había dejado secuelas que probablemente nunca desaparecerían por completo. Pero ya no enfrentaba estos desafíos solo. Tenía a Isabel, a Miguel y su familia, a amigos como Ana y Lucía, Pilar y Julián, y ahora quizás a Antonio y Luna. Y tenía a Héctor, siempre a Héctor, su guardián, su ancla, su amigo más fiel. ¿Todo bien, papá?, preguntó Isabel, notando su silencio prolongado. Esteban sonrió, colocando una mano sobre la cabeza de Héctor. «Todo perfecto», respondió y lo decía en serio. Mientras el coche se acercaba a Salamanca, con las torres de la catedral recortándose contra el cielo del atardecer, Esteban reflexionó sobre las segundas oportunidades. Su encuentro con Héctor había sido precisamente eso, una segunda oportunidad para ambos. Un hombre luchando contra el olvido y un animal que solo había conocido la crueldad, encontrando juntos un camino hacia la redención y la sanación. La vida, pensó Esteban, nunca deja de sorprendernos. Incluso cuando creemos que todas las puertas se han cerrado, que solo queda esperar el inevitable final, puede aparecer una nueva apertura, un camino inesperado hacia la luz. A veces, ese camino llega en la forma más improbable, con 4 patas, cicatrices en el hocico y unos ojos ambarinos que miran directamente al alma. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esteban y Héctor les haya conmovido profundamente. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre conexiones que trascienden las barreras del lenguaje y las especies. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este audio. Cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida, el poder sanador del amor incondicional y la belleza de las segundas oportunidades. Sus comentarios son nuestra mayor motivación, así que compártanos qué sintieron al escuchar esta historia. ¿Han experimentado alguna vez una conexión tan especial con un animal? O quizás conocen a alguien cuya vida fue transformada por la llegada inesperada de un compañero de 4 patas. Los esperamos en la próxima historia. Recuerden, a veces los ángeles llegan a nuestras vidas de las formas más inesperadas.